días a todas y a todos. Vamos a empezar esta nueva sesión sobre las primeras iglesias cristianas. Hoy vamos a ver una iglesia que es la de Lucas, que es muy interesante porque ya nos estamos acercando al final del primer siglo cristiano. El Evangelio de Lucas está escrito hacia finales de los años 80 y a comienzo, 80, y los Hechos de los Apóstoles a comienzos del año 90. Con lo cual, como tenemos dos obras del mismo autor sobre su visión de la Iglesia, reflexiona de un modo muy especial, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, pues entonces podemos tener una visión más completa, más amplia, de cómo era esa iglesia de Lucas cuando ya ha caído Jerusalén. La iglesia lleva unos 60 años funcionando, se ha ido extendiendo por el mundo, y la iglesia de Pablo, que es un discípulo de la iglesia de Lucas, que era un discípulo de Pablo, pues nos va a mostrar cómo va evolucionando la iglesia y cómo se va adaptando a las nuevas circunstancias que va viviendo a lo largo de su historia. Como siempre, lo que yo hago, ahora no consigo que pase que se me mueva ahora, la bibliografía de consulta, que empiezo siempre con unos artículos de la mejor revista del mundo y parte del extranjero, que es en la que yo trabajo, Selecciones de Teología, que se puede consultar online y que les ayudará a completar aspectos que yo haya explicado que les pueda interesar. Se puede consultar gratuitamente. Al final del libro que les recomendé de José Antonio Estrada, para comprender cómo surgió la iglesia, las páginas que les indico hablan de Lucas. Y luego ya les pongo unos cuadernos bíblicos que son sencillos y pueden ampliar un poco la visión tanto del Evangelio como de los Hechos de los Apóstoles, y sobre todo las grandes obras exegéticas sobre, en primer lugar, el Evangelio de Lucas, que serían Bobón y Fitzmayer, y luego sobre todo los Hechos de los Apóstoles, que Fitzmayer también tiene un amplio comentario. Esto supuesto, vamos a ver cómo era la iglesia tal como nos la presenta la obra de Lucas. Mirando lo que Lucas dice y los acentos que pone, podemos deducir cómo sería la iglesia que él conoce y a la que él dirige su obra, confiando que esta obra ayudará a esta iglesia a ser más coherente con el mensaje de Jesús de Nazaret. Lo primero que les hago notar es, como les he dicho, que el Evangelio forma una unidad con los Hechos de los Apóstoles. De hecho, en Hechos 1:1, el autor dice: en mi primer libro, querido Teófilo, que es al que dedica también el Evangelio, les dije. Por tanto, Lucas es consciente de que tanto el Evangelio como los Hechos de los Apóstoles están escritos formando una unidad. Lo que pasa es que cuando en el siglo II las iglesias se pueden intercambiar los evangelios que tienen, ponen juntos a los 4 evangelios, y eso hizo que los Hechos de los Apóstoles quede separado del evangelio ahora por el evangelio de Juan, pero forman una unidad. Es interesante que el autor es un autor que tiene una gran cultura, es un helenista griego de origen pagano, que está muy interesado, porque tiene además ricos en su comunidad, en situar el cristianismo en el marco de la historia universal. En Hechos 26:26 dice que lo que explica no ocurrió en un rincón del mundo. Y cuando nace Jesús, hace notar que nace en tiempo del emperador Augusto, y cuando aparece Juan Bautista, Lucas 3:1, hace notar que aparece en la época del emperador Tiberio. Y en Hechos 18:3 menciona al emperador Claudio, que expulsó a los judíos de Roma, probablemente porque judíos
y judeocristianos se peleaban entre ellos y Pablo los expulsó de Roma. Le interesa situarlo en el marco de la historia universal porque él ve la actuación de Jesús como una actuación salvadora en la historia y no en una historia pequeña. Por otro lado, su comunidad es claramente una comunidad pagano-cristiana que está dentro de la tradición paulina, pero ya es la tradición paulina de la tercera generación. Porque recuerden que les hice notar que Marcos también era de tradición paulina, pero Marcos es mucho más cercano a Pablo, es de la segunda generación, y en cambio, cuando Lucas escribe, como les haré notar enseguida, su evangelio, su obra en general, escribe cuando no solo ha caído Jerusalén y la iglesia madre ha desaparecido, sino que hay el peligro de que se imponga tan claramente la línea paulina que no se aprecie suficientemente otras líneas más moderadas dentro de la iglesia. Y por tanto, veremos un Pablo un poco, diríamos, bautizado, en el sentido de que está moderado. Lo modera para que no fomente que los que de la línea paulina que han triunfado claramente en las primeras iglesias cristianas impongan tanto su manera de ver que no respeten posiciones más moderadas dentro de la iglesia. Ahora, lo que llama la atención, y se lo hago notar aquí, es que Lucas no menciona las cartas de Pablo, cosa sorprendente, porque si algo caracterizó a Pablo, no solo fue su obra misionera, que fue muy grande, sino sobre todo sus cartas. Recuerden que en la segunda carta a los Corintios, Pablo les dice, ustedes dicen, sí, sus cartas son muy fuertes, pero luego cuando viene y hablamos de hombre a hombre, entonces su presencia es insignificante. Por tanto, las cartas de Pablo es un elemento fundamental que ha quedado, diríamos, canonizado en el Nuevo Testamento y sorprende que Lucas no lo menciona, por lo cual hace pensar que no es tanto un compañero estricto de Pablo, sino un discípulo de Pablo, pero ya de la tercera generación. Y para evitar que se desprecie al judaísmo, suaviza la actitud de Pablo frente al judaísmo. Por ejemplo, en el capítulo 19, cuando Pablo va a Jerusalén, Santiago le recomienda que vaya al templo y que haga una ofrenda en el templo. Y Pablo lo hace y eso provoca que lo detengan. Difícilmente Pablo, que es el gran defensor de la línea paulina que ha terminado con la ley y con el templo, hubiera hecho una cosa así. Pero para poner un modelo, diríamos, moderado de diálogo, Pablo, Lucas disimula eso que probablemente históricamente Pablo no hizo. Como les pongo aquí, Pablo escribe a finales de los años 80, por tanto, Jerusalén ha sido destruida y la iglesia madre de Jerusalén ya no existe, ha huido de Jerusalén y por tanto ya no es significativa y no inquieta a las comunidades paulinas porque no tiene ninguna influencia. Por eso suaviza la oposición de Pablo a esa iglesia madre de Jerusalén que fue muy radical y muy conservadora. Y también está muy interesado, sus oyentes son de origen pagano, en contrarrestar el peligro de que las iglesias renieguen de sus raíces judías, porque está plenamente convencido, como mostró Jesús y Pablo evidentemente también, que la fe cristiana está enraizada en la fe de Israel y que el Antiguo Testamento es ahora la Biblia de la comunidad cristiana y es muy importante que se valore el Antiguo Testamento y no llegue a pasar lo que ocurrirá más tarde, que ya no se valore el Antiguo Testamento. Pero como se ha impuesto claramente la línea paulina, pero aún existen líneas o comunidades moderadas de la línea
de Pedro, y él está muy interesado en mantener la unidad de la Iglesia y en promocionarla. Tiene mucho interés en mediar entre las corrientes radicales de cuño paulino y las corrientes más conservadoras, más marcadas por la línea de Pedro. Por eso, si se leen los Hechos de los Apóstoles, verán que en los 5 primeros capítulos, Pedro, que es el que hace de enlace entre Jesús y los 12 y las comunidades cristianas de la época de Lucas, tiene mucho interés en mostrar el papel que tiene Pedro en esa comunidad, porque es el garante de la unidad de las iglesias cristianas. Y también subraya el valor de la Iglesia Madre de Jerusalén, que ya ha desaparecido. Por ejemplo, recuerden que en el libro de Hechos, en el capítulo 6, versículos del 1 al 6, dice que los apóstoles, la Iglesia de Jerusalén Madre, por tanto, toman la iniciativa para que los cristianos judíos de origen griego, que ya no valoraban el templo ni las normas de pureza cultural y tenían problemas, pues sean aceptados en su pluralismo, que se busquen sus líderes, los 7 diáconos, y aunque él disimule y haga ver que es un problema de Cáritas, si ustedes leen Hechos de los Apóstoles capítulo 8, verán que el diácono Felipe no se dedica a pedir pisto al eunuco de la reina de Candaces, sino que le explica el Antiguo Testamento, lo bautiza y luego, al final del capítulo, dice que se dedica a predicar. Por tanto, esa iglesia de Jerusalén es plural, es abierta, respeta el pluralismo que van haciendo en la Iglesia, y en el capítulo 15 nos cuenta de una manera otra vez también más moderada que Gálatas 2, que es la manera como lo cuenta Pablo, el hecho de que al crecer las iglesias de origen pagano cristiano y que tienen su representante principal en Antioquía, pues los delegados de Antioquía van a Jerusalén, hay un concilio en Jerusalén y la iglesia de Jerusalén, liderada por Pedro, Santiago y Juan, dan la mano en señal de comunión a las iglesias de Antioquía, aceptando que puedan tener una manera de vivir la fe ya no judía. Aunque, como estamos en el posconcilio, hace, eso lo pone solo Lucas, Pablo dice que no es así, pero Lucas sí, porque tiene interés en mantener la unidad y en que no se destaque tanto, insisto, el papel de Pablo en la iglesia en detrimento del papel de Pedro, sí que se levanta Santiago y dice, sí, se acepta la línea abierta de Antioquía, pero un mínimo de normas para la convivencia hay que ponerla. Eso es un acento ya de postconciliar que pone Lucas para evitar que se vaya separando demasiado las iglesias paulinas de las otras iglesias. Y por eso él dice una cosa que Pablo en Gálatas 2 dice que no es verdad, y Pablo debe tener razón, y es que Pablo es llamado e incorporado a la iglesia a través de Ananías, que sería el representante, por decirlo así, de la iglesia de Jerusalén. En cambio, Pablo dice explícitamente que no, que fue llamado directamente por el resucitado y que fue el llamamiento del resucitado sin ir a ver a nadie lo que le constituyó en apóstol y le dio autoridad en la iglesia. Y otro aspecto que también es importante en esta iglesia, como vamos viendo en todas las iglesias cristianas de los inicios, es que es una iglesia perseguida. Pedro y Juan son metidos en la cárcel, los apóstoles son perseguidos, Esteban es asesinado porque dice que el templo ya no tiene ningún valor. Esteban es el líder helenista de la iglesia que está en Jerusalén. Y luego los capítulo 8, versículos del 1 al 3, dice que todos, excepto los 12, fueron perseguidos una vez Esteban fue asesinado.
Los 12 no son perseguidos porque los 12 no cuestionan la religión judía, van al templo y por tanto no molestan. Pero los helenistas, como vimos, como cuestionan radicalmente la religión judía y el templo, son vistos como una quinta columna dentro de la comunidad judía y por eso son perseguidos. Y Pablo continuamente tiene problemas y es perseguido. Insisto aquí en la idea de que, aunque es verdad que Jesús fue asesinado por el Imperio Romano, claro, en los años 90, decir que uno es seguidor de una persona que fue condenada a la cruz por terrorista por el Imperio Romano es complicado. Por tanto, intenta mostrar que no hay tanta tensión política entre las iglesias cristianas y el Imperio Romano. Y por eso presenta a los padres de Jesús yendo a Belén para cumplir con el censo que ha mandado el emperador. Y lo que es más interesante es Pilatos reconoce 3 veces, concretamente en el capítulo 23, versículo 22, lo dice explícitamente, la inocencia de Jesús. 3 es un número de globalidad. Y interesante también, cuando Jesús muere en la cruz, el centurión no dice como en Marcos que es hijo de Dios, sino dice que Jesús es justo. Por tanto, reconoce que el imperio se equivocó al condenar a Jesús por, digamos, por presión de las autoridades judías, porque Jesús realmente no era un impostor, no era un terrorista. Y también señala que Pablo es ciudadano romano, lo dicen Hechos explícitamente, y que cuando fue llevado preso a Roma porque recurrió al emperador para defenderse, dice allí en Hechos 28, del 30 y 31, que puede predicar con libertad el Evangelio. Por tanto, presenta la posibilidad de predicar con libertad el Evangelio en el corazón del imperio, en la misma ciudad de Roma. Pero eso no quita que también sea crítico con el imperio. Por ejemplo, en las tentaciones, Satanás le dice a Jesús que él tiene todo el poder, ¿no? Y cuando presenta a sus representantes pues, y colaboradores, pues no los hace quedar muy bien, porque a veces retrasan los juicios, a veces son corruptos. Dice explícitamente cuando Herodes mete a Juan Bautista en la cárcel, que es un malvado, y en el capítulo 13 anuncia que Herodes quiere matar a Jesús. Por tanto, ya se ve que no es un buen gobernante en colaboración con los romanos. Y cuando presenta la figura de Pilatos, más bien la presenta como una figura sanguinaria, ¿no? Entonces, ¿cómo estructura él la obra? Recuerdan que les dije que la manera como los primeros evangelistas presentaron el mensaje cristiano es recogiendo las tradiciones de los primeros testigos, ellos ya no han sido testigos de Jesús, y diríamos combinándolas, formando una obra que por su contexto, por su estructura, ayude a leer adecuadamente los textos aislados de Jesús. Por contexto, recuerden, fuera de contexto no sería más que un pretexto. Entonces, lo interesante es que él, que ha investigado, sigue fundamentalmente a Marcos en su evangelio, ¿no? Pero desarrollando mucho más el motivo del camino a Jerusalén, que llega a ocupar 9 capítulos. En Marcos solo tenía 1 y además insiste continuamente en el motivo del camino a Jerusalén. Y lo desarrolla porque para él, lo veremos enseguida, los cristianos al inicio eran llamados los seguidores del camino de Jesús. Y es en este bloque tan grande de textos donde él pone los grandes valores cristianos que son contraculturales y que provocan el conflicto con las autoridades romanas, primero por parte de Jesús y luego por parte de las iglesias cristianas.
Lo que sí añade, porque Marcos no lo tenía, es relatos sobre el nacimiento de Jesús, que son relatos teológicos que nos inspiran la manera como podemos leer adecuadamente el Evangelio, como insistirá en la pobreza de Jesús, Jesús nace pobre, por ejemplo, y en las apariciones del resucitado, que Marcos, como vimos, no cuenta, porque Marcos no quería fomentar que su comunidad buscara cosas gloriosas. Pero Lucas, que no tiene este problema, sí que cuenta los relatos de apariciones del resucitado, porque a través de estos relatos da pistas a su comunidad para descubrir cómo ella puede hacer hoy una experiencia de que Jesús resucitado se hace presente en su vida. Recuerden, por ejemplo, el relato de Maús, ahora que estamos en Pascua, ¿no? La lectura del Antiguo Testamento, que él va repasando con los discípulos de Maús, la celebración de la Eucaristía, el partir el pan en la casa y la acogida que hacen los discípulos de Jesús porque ya es tarde y le invitan a quedarse como huésped en su casa, son tres pistas fundamentales que nos pueden ayudar hoy a hacer una experiencia de que Jesús resucitado se hace presente en nuestras vidas. Eso lo añade. Y luego añade, recuerden que yo les hablé de la fuente Q, esta fuente de palabras de Jesús, que como la descubrieron los alemanes, y en alemán fuente se llama Quelle, con Q, los técnicos lo llamamos la fuente Q, que es una fuente de palabras de Jesús que no se ha encontrado, pero sí por las similitudes que tenemos en el Evangelio de Mateo y de Lucas, podemos deducir que existió y que independientemente, tanto Mateo como Lucas incorporaron a su Evangelio. En todo caso, es importante lo que les he dicho. Los cristianos son llamados los seguidores del camino de Jesús, porque son los valores que aparecen en ese camino los que muestran cómo hoy hay que vivir la fe cristiana y ser, por tanto, iglesia de Jesús. Entonces, el núcleo del Evangelio evidentemente está en una gran actuación en Galilea, luego está el camino a Jerusalén y finalmente a partir del capítulo 19, aquí pone 9, ha de poner 19 evidentemente, 19, 29 hasta 24, 53, tenemos ya la actividad de Jesús en Jerusalén. Y según Conselman, que fue uno de los primeros que cayó en la cuenta de lo que era la teología específica de Lucas, Lucas divide la historia de la salvación en tres grandes periodos. En el primer periodo estaría el Antiguo Testamento, la ley y los profetas anuncian la venida del Mesías. En el centro del tiempo donde estaría Jesús, que tiene el Espíritu en plenitud. En el Antiguo Testamento solo lo tenían los profetas. Y por último, la Iglesia, en la que, como nos cuenta en Pentecostés, todas y todos reciben el Espíritu. Él dice en 16:16, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncia la buena noticia del reino de Dios. Por tanto, la división importante está entre el Antiguo Testamento y el tiempo de Jesús y de la Iglesia, que en cierto modo forman una unidad. Y el quicio entre el tiempo de Jesús y el de la Iglesia nos lo da la ascensión, que en el Evangelio da cuenta como si ocurriera el domingo de Pascua, pero por motivos pedagógicos en los Hechos de los Apóstoles lo cuenta como si la ascensión ocurriera 40 días más tarde. 40 es un número simbólico, ¿no? Y si dice que los discípulos ven subir a Jesús al cielo, es una manera de recordar lo que Eliseo le había pedido a Elías. Cuando Elías va a subir al cielo, Eliseo, que es su discípulo, le pide, dame tu espíritu. Dice, si me ves subir al cielo, lo tendrá. Y como cuenta el segundo libro de los Reyes, lo ve subir, por eso recibe el espíritu. Por tanto, simbólicamente lo que está diciendo Lucas cuando afirma que ven subir a Jesús al cielo, que es que ahora los 12, los discípulos, serán los
continuadores de Jesús porque tendrán el Espíritu de Jesús. Porque el Espíritu es lo fundamental para la Iglesia lucana. El Espíritu, al fin y al cabo, está plenamente unido a Jesús desde su concepción. Es por obra creadora del Espíritu Santo que María, evidentemente, puede engendrar al Hijo de Dios, porque ni José ni María lo podían hacer biológicamente, ha de ser por la acción creadora del Espíritu Santo que actúa en la concepción, que este niño tendrá plenamente el Espíritu Santo y será el Hijo, ¿no? Y este Espíritu Santo está unido a Jesús hasta el final. Y el resucitado, cuando se aparece a los discípulos, lo entrega para que sea por el poder del Espíritu Santo que los discípulos puedan continuar la obra de Jesús. Pero claro, hay que discernir quién tiene realmente el Espíritu, porque los que deforman el mensaje cristiano, que ya se da, como veremos enseguida, en tiempo de Lucas, pues también dicen que tienen el Espíritu. Pero él piensa que ha de haber unos criterios claros que permitan discernir qué iglesia realmente es fiel a Jesús y por tanto merece el nombre de iglesia cristiana. El primer criterio es la fidelidad a Jesús de Nazaret. Por eso, para asegurar esa tradición por medio de testigos oculares, cuando Pedro reúne a los 12 en Jerusalén y les dice que hay que sustituir a Judas, que se ha suicidado, para volver a reconstituir el número de los 12, que simboliza que Dios, como había prometido en Ezequiel 34, reuniría un día a través de su profeta definitivo las 12 tribus de Israel. La condición que pone para que sea así es que el que sea escogido sea un testigo ocular desde la aparición de Juan Bautista hasta la subida de Jesús al cielo. Y que además sea un servidor de la palabra porque ha recibido el Espíritu Santo en Pentecostés. Por tanto, Lucas, y solo Lucas, llama apóstoles solo a los 12, porque ellos son el anillo entre el tiempo de Jesús y el de la Iglesia y los que garantizan, por tanto, la fidelidad a Jesús de Nazaret y que no manipulemos el Espíritu de Jesús diciendo que nos ha inspirado a saber qué, ¿no? Una segunda cosa que también es importante para discernir si efectivamente lo que cree y vive la Iglesia viene del Espíritu Santo es la fidelidad a las raíces judías que están en el inicio de la historia de la salvación, porque lo que dice el Antiguo Testamento llega a su cumplimiento en Jesús de Nazaret. En Lucas capítulo 4, versículos 16 al 20, cuando Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret, dice, citando a Isaías 61, versículos 1 y 2, para que se vea que él viene a cumplir el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo me ha ungido. ¿Para qué? Para llevar la buena noticia a los pobres, curar a los enfermos, anunciar el año de gracia. Recuerden que el año de gracia era cada 50 años aquel año en que se volvía a repartir la tierra para reequilibrar la economía y evitar que en el pueblo de Dios, al cabo de un tiempo, unos fueran cada vez más ricos y otros cada vez más pobres. Por tanto, queda claro que una iglesia que esté inspirada por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, ha de tener como proyecto el reinado de Dios, que es ese mundo alternativo, como vimos desde el Antiguo Testamento, en el que no hay pobres porque se perdonan las deudas, porque se comparte, porque se vuelve a repartir la tierra y se hacen unas leyes que defienden a los pobres que tienen la vida más amenazada. Y además, conviene recordar que es el Espíritu Santo el que hace nacer la Iglesia. Y es interesante, si leen Hechos 2, verán que cuando Pedro explica qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Que a pesar de ser de distintos países, se entienden entre ellos, a diferencia de lo que ocurrió en la Torre de Babel, porque ahora se ha rehecho la división que había provocado el pecado, dice
que lo que pasa es que todos y todas han recibido el Espíritu Santo. Y subraya una cosa muy importante, ahora que estamos preparando, ojalá lo hagamos bien, la sinodalidad en la Iglesia, que todos y todas son profetas. Recuerden, ser profeta, después de ser apóstol, lo más grande que podía ser en el cristianismo primitivo. Por tanto, Lucas subraya que las mujeres son profetas y por tanto que no hay marginación, en eso es Paulino, no hay marginación de la mujer en la Iglesia, tiene exactamente o puede tener los mismos carismas que los varones. Y insiste muchísimo el que el Espíritu Santo es el que dirige a la Iglesia, sobre todo en las decisiones importantes. Cuando ha de tomar una decisión importante, por ejemplo, en el capítulo 10, versículos 44 al 48, Pedro, para decidir si los paganos de pleno derecho pueden ser admitidos en la Iglesia o no, eso lo había hecho Pablo, pero Lucas lo disimuló un poco y quiere que sea Pedro, para mantener la unidad de los distintos grupos, el que tome la iniciativa. Dice que como todos han recibido el Espíritu Santo, los paganos, es obvio que los paganos pueden ser de pleno derecho miembros del pueblo de Dios, porque si han recibido el Espíritu Santo, obviamente también pueden ser bautizados. Si leen Hechos, fíjense en la cantidad de veces en que se insiste que en momentos decisivos, por ejemplo, cuando Pablo irá a Europa, el Espíritu Santo va dirigiendo a la Iglesia en sus decisiones. Porque si se valora el Espíritu Santo, esto es fundamental. Fíjense que ya actúa en la preparación de la venida de Jesús, porque el prólogo lo que hace es darnos pistas para que cuando leamos el Evangelio nos fijemos en lo que es importante para la Iglesia. También es importante el Espíritu Santo. Pues bien, Isabel, llena del Espíritu Santo, alaba a María. Zacarías también hace su canto gracias al Espíritu Santo. Y Simeón sabe que el niño que va al templo es el Mesías esperado por el Espíritu Santo. Y obviamente el Espíritu Santo actúa creadoramente en el nacimiento de Jesús y acompaña a Jesús a lo largo de toda su vida. Dice en el bautismo, en las tentaciones, al empezar la vida pública, Jesús continuamente va mostrando que no actúa solo, sino que está en plena unión con el Espíritu Santo. Y por eso, cuando enseña el Padre Nuestro, después insiste que lo que le hemos de pedir a Dios no han de ser cosas, sino el Espíritu Santo, porque si pedimos bien, lo que nos dará es el Espíritu Santo. Y si nos da el Espíritu Santo, de verdad, seremos capaces de vivir nuestra fe cristiana de un modo adecuado. Y por eso Jesús bautiza con el Espíritu Santo, no con fuego, como hacía Juan Bautista, y, por ejemplo, se llena de gozo en el Espíritu Santo, reza, etcétera, cuando regresan los 72 discípulos y le cuentan el éxito que han tenido en la misión. Y por eso insiste también, como es una comunidad perseguida, que el Espíritu Santo inspirará a los cristianos perseguidos en las situaciones difíciles que tengan que vivir. Y por eso insiste que el don del Espíritu Santo complementa el bautismo y la fe. Por tanto, las iglesias lucanas son iglesias muy conscientes del papel fundamental que tiene en una iglesia cristiana el Espíritu Santo. Y promete, cuando habla del perdón de los pecados, que recibiremos el Espíritu Santo, ¿no? He dicho antes que es una iglesia perseguida. Claro, la persecución hace difícil vivir la fe cristiana. Por eso, si un día quieren hablar de la oración utilizando el Evangelio, utilicen Lucas. Lucas es el que más insiste en la importancia de la oración por la iglesia. Ya los himnos del prólogo, ¿no? Recuerden el Benedictus, recuerden el Magnificat, son el canto de los ángeles, Ana. O sea, es fundamental la oración y la Iglesia lo ha recogido para los sacerdotes en el breviario que hemos de rezar, porque ya en ese clima de oración
nos fijaremos más en la importancia que tiene, según Jesús, la oración para una iglesia cristiana que quiera ser fiel a Jesús. Y el modelo obviamente es Jesús. Ora en el bautismo, en 5:16 dice que ora cuando va a lugares solitarios, antes de elegir a los 12 que simbolizan la continuidad con el Antiguo Testamento, no es el comienzo de los ministerios, sino la continuidad con el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, también dice explícitamente que ora, cuando multiplica los panes, ora, antes de la confesión de Pedro, ora, en la transfiguración está orando, al regreso de los discípulos de la misión dice que ora, antes de enseñar el Padre Nuestro está rezando, y dice que cuando lo ven rezar se ve que les impacta tanto que le piden que les enseñe a rezar. Y entonces él les enseña, versículos del 2 al 4 del capítulo 11, el Padre Nuestro. Ora en la cena, ora, le dice a Pedro que orará para confirmarlo en la fe, porque ya prevé que fallará. Cuando va a prepararse para la pasión, va al Monte de los Olivos y allí está orando, y cuando es crucificado está rezando, ¿no? Dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, y muere rezando. Padre, versículos 46 del capítulo 23, en tus manos entrego mi espíritu. Por tanto, Jesús lo hace y enseña a rezar a sus discípulos, insistiendo que es muy necesario orar, ¿no? Y cuando insiste en que hay que orar, pone la parábola del amigo inoportuno, ¿no? Dice, si no se levanta porque está en la cama y le da pereza cuando le pides algo, para que le dejes en paz, se levantará. Es una manera de decir que la oración es sumamente importante. ¿Y por qué es importante la oración? No para cambiar a Dios. A Dios no es que no lo cambiemos. La oración nos cambia a nosotros. La oración nos ayuda a resistir, a ser lúcidos, a ser fieles al proyecto de Jesús. Por tanto, la oración ha de ser como el hilo conductor de la iglesia que quiera ser fiel a Jesús de Nazaret. Pero también insisten que hay que orar bien. La parábola del fariseo y el publicano nos advierte, ojo con ser orgullosos, ojo con decir yo no soy como los demás y despreciarlo porque hago, y no como ese desgraciado que de publicano, porque si oramos así, eso corromperá la oración y no nos justificará. En cambio, si oramos con humildad, como el publicano, ten piedad de mí que soy pecador, evidentemente que Dios, que siempre nos escucha, nos acogerá con los brazos abiertos. Por tanto, cuando vayamos a hacer algo, por ejemplo en la misión, hay que orar al dueño de la mies, al Padre, para que nos inspire y nos ayude a ser lúcidos en nuestra misión cristiana. Y como hay que amar al prójimo, hemos incluso de rezar por los perseguidores, ¿no? Si no los conseguimos cambiar a ellos, por lo menos que cambiemos nosotros. Y por eso insiste mucho en que es importante orar y velar para no caer en la tentación. Eso es lo que pasa en el Monte de los Olivos. Jesús ora y evidentemente se enfrenta a la pasión y es fiel al proyecto de Dios. Los discípulos, en cambio, se duermen y por eso pues huyen y no son capaces de seguir a Jesús en el camino que le llevó a la cruz. Y por tanto, ¿qué es lo que más importante que hay que pedir en la Iglesia? Pues tener el Espíritu Santo, porque si tenemos de verdad el Espíritu Santo y nos abrimos a sus inspiraciones, seremos fieles al proyecto de Jesús. Recuerden también que va pasando el tiempo y aunque en las comunidades paulinas no había un liderazgo especial al comienzo hasta que Pablo no se fue, porque en el Evangelio no se insiste tanto en ese aspecto del liderazgo, sin embargo, cuando una comunidad crece, necesita liderazgo. Entonces, ya en el Evangelio, para evitar que el clericalismo y el patriarcalismo, que ya vimos que Mateo condenaba en las comunidades cristianas,
Jesús, siguiendo a Marcos, se propone como modelo de servicio a sus discípulos. No los oprime, sino que ha venido a servir y a dar su vida por los demás, ¿no? Por tanto, el servicio ha de ser la característica fundamental del líder que intente ayudar a una comunidad cristiana, una iglesia, a ser fiel al proyecto de Jesús. Pero como ya han pasado 60 años desde la muerte de Jesús, pues las iglesias, sobre todo las que están más influenciadas por sus orígenes judíos, tienen ya un consejo de presbíteros que ayudan a los líderes de la comunidad y que probablemente de un modo colegiado animan a la comunidad, pero él tiene mucho interés en dar pistas para ver cómo han de ser esos líderes. Para Pablo, evidentemente, para Lucas, Pablo es el modelo del líder cristiano. Por tanto, fíjense en el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 17, les leo el texto porque es muy interesante. Ustedes saben cómo me he comportado con ustedes todo el tiempo desde el primer día de mi llegada a la provincia de Asia. Les dice a los presbíteros ancianos de Éfeso que han venido a despedirse de él porque él piensa que ya no los verá. Y sigue, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas en medio de las pruebas que me han ocasionado las asechanzas de los judíos. Y no he omitido nada de cuantos podía ser útil. Os he dado aviso y enseñanzas en público y en privado. He tratado de convencer a judíos y griegos para que se conviertan a Dios y creyeran en Jesús nuestro Señor. Ahora, como ven, forzado por el Espíritu Santo, voy a Jerusalén, sin saber qué es lo que me espera allí. Eso sí, el Espíritu Santo me asegura en todas las ciudades por las que pasé que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero nada me importa en mi vida, ni para mí es estimable con tal de llevar a buen término mi carrera y mi servicio que he recibido de Jesús, el Señor, de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Esto es fundamental. En eso las iglesias están marcadas por la teología de la gracia paulina. Ahora sé que ninguno de ustedes, de quienes pasé anunciando el reino de Dios, interesante, Pablo, que no suele hablar del reino de Dios, para Lucas sí que habla del reino de Dios para que se vea que es fiel a Jesús. Volverá a verme. Por eso quiero decirles hoy que no me hago responsable de lo que les suceda en adelante, porque nunca dejé de anunciarles todo el designio de Dios. Cuiden de ustedes mismos y de todo el rebaño, pues el Espíritu Santo les ha constituido pastores vigilantes de la iglesia que él adquirió con la sangre de su propio Hijo. No es su iglesia, la iglesia es de Jesús. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos crueles que no perdonarán el rebaño. Incluso de entre ustedes mismos saldrán algunos difundiendo doctrinas perniciosas para arrastrar a los discípulos detrás de ellos. Por eso estén alerta y acuérdense que durante 3 años, noche y día, no me cansé de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora les encomiendo a Dios y a su mensaje de gracia, que tiene fuerza para que crezcan en la fe y para hacerse partícipe de la herencia reservada a los consagrados. A nadie he pedido plata, oro o vestidos. Bien sabe que con el trabajo de mis manos he ganado lo necesario para mí y mis compañeros. Siempre les he mostrado que es así como se debe trabajar para poder socorrer a los débiles, recordando las palabras de Jesús, el Señor que dijo, hay más felicidad en dar que en recibir. Por tanto, en las comunidades paulinas ya empieza a haber líderes, pero tiene mucho interés. Primero, que no exploten, que no vivan explotando a las comunidades, sino que él trabajó para no tener que depender de nadie, que sean servidores y que prediquen el Evangelio y no hagan otra cosa. Y también es interesante ver que en la comunidad de Lucas las mujeres son importantes. Por ejemplo, María es modelo de fe, ¿no? Dichosa tú que has creído, dice Isabel a María, y el Magnificat es una expresión maravillosa de la fe jesuánica, por decirlo así,
de María de Nazaret. Y dice algo que en el mundo judío estaba mal visto, y es en 8:1-3 que había mujeres que seguían a Jesús y que le ayudaban con su dinero. Y en el Marta y María, capítulo 10, 38 al 42, dice que a María, que está escuchando cómo Jesús está, diríamos, explicando su fe, etcétera, cosa que era mal visto en el mundo judío, porque no se podía enseñar la Biblia a las mujeres, y las mujeres estaban marginadas de los conocimientos teológicos. No es así en la comunidad de Lucas, y por eso defiende Jesús a Marta, porque dice que lo que tiene no le será, a María, perdón, lo que tiene no le será quitado, porque es legítimo que las mujeres estudien teología, diríamos hoy, y por tanto puedan enseñar, puedan liderar la iglesia, y las mujeres son modelo. Por ejemplo, la pecadora perdonada dice que se le ha perdonado mucho porque ama mucho. Y en los Hechos de los Apóstoles, Lidia es también otra mujer importante. Por tanto, en Pablo no están marginadas. Es una iglesia, eso lo digo solo, luego lo pueden leer tranquilamente, que evidentemente en los años 90 ya ve que el fin del mundo no va a ser pronto, y por tanto la pregunta del cristiano no ha de ser cuándo será el fin del mundo, sino qué es lo que debe hacer. Hemos hecho todos los apóstoles, primero a Pedro, ¿no? Y luego a Pablo le pregunta qué hemos de hacer, ¿no? Porque eso es lo importante. Y cuando le preguntan a Juan Bautista qué es lo que hay que hacer, él dice que hay que ser solidario, compartir, no usar la violencia ni explotar a los demás. Eso es lo típico de una fe cristiana. Y evidentemente en la parábola de las minas hay que poner a producir los talentos que cada uno tiene, no hay que enterrarlos. Si uno tiene una cualidad, la ha de poner al servicio de los demás, y no dejarse engañar por los que anuncian que el fin del mundo está cerca. En Lucas 21:8 dice que si alguien dice, son los testigos de Jehová, no lo deben leer, si alguien dice que el fin del mundo está cerca, con eso ya es suficiente para saber que es un falso profeta, porque no se puede saber. Cuando los discípulos le preguntan si va a ser ahora el fin del mundo, va a establecer el reino, dice: a vosotros no os toca saberlo, ¿no? Vendrá de modo inesperado, vendrá, pero no sabemos cuándo. Y en todo caso, para toda persona, cuando muere, recuerden el buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Para él empieza entonces el fin del mundo. Un aspecto fundamental de esa comunidad, en la que insiste mucho, porque por lo visto hay ricos en ella, es una iglesia que denuncia los peligros de la riqueza. Y a María, recuerden, en el Magníficat anuncia el cambio de estructuras, ¿no? Los ricos se irán sin nada, en cambio los pobres son los que progresarán. Y cuando presenta la vida de Jesús, lo presenta como pobre. Nace pobre, es anunciado a los pastores, que son pobres, vive pobre, dice que no tiene ni dónde reclinar la cabeza, en Lucas 9, 57, 58, los pájaros tienen nidos y las zorras guaridas, pero él no tiene ni dónde reclinar la cabeza, y muere compartiendo el destino de los pobres. No tiene un buen abogado que lo defienda, y en 6:20 anuncia que el reino de Dios es de los pobres, sin más. Y por eso denuncia a los ricos que no comparten y confían en el dinero. El rico, ahí de ustedes los ricos, ¿no? Dice después de las bienaventuranzas, y insiste muchísimo en que la riqueza dificulta poder entrar en el reino de Dios. Y cuando el rico insensato quiere hacer su gran construcción, le avisa que si hace eso, pues cualquier día o cualquier momento puede morir, y no le servirá de nada acumular el dinero. Más bien hay que buscar el reino de Dios y dar a los pobres lo que se tiene, como dice 12, 31, 34. Y insiste en que hay que hacerse amigo con el dinero que él llama injusto. Pues como dice en Lucas 16, no se puede servir a Dios y al dinero. Y critica a los fariseos diciendo que son amigos del dinero.
Lucas 16, 14, y por eso critica también la insensibilidad de los ricos frente a los pobres en la parábola del rico Epulón. Lo tiene en la puerta y él no tiene sensibilidad. Por eso Dios le pedirá cuenta. Y en la parábola de la gran cena, los ricos no aceptan la invitación porque tienen 1000 ocupaciones y en cambio entonces dice, ve y busca a los pobres y haz entrar a los pobres, porque cuando el rico le dice que quiere seguirle, cuando dice que ha de dar lo que tiene a los pobres, no es capaz de seguir a Jesús. En eso ha seguido el texto de Marcos. Y en la parábola del sembrador dice que la semilla no crece por culpa de las riquezas. Por tanto, ¿qué debe hacer el rico? No invitar a los ricos, sino a los pobres. Y seguir el ejemplo de Zaqueo. Claro que los ricos se pueden salvar si comparten. Y Zaqueo, que da la mitad de lo que tiene a los pobres y devuelve 4 veces más lo que haya robado, le dice que hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y las mujeres que siguen a Jesús, que son ricas, comparten lo que tienen con Jesús. O el samaritano, que cuando ve al pobre que ha caído en manos de ladrones, comparte generosamente con él lo que tiene. Por eso Jesús exhorta a ser totalmente generosos, ¿no? Dar sin medida, Lucas 6:38, y a prestar gratuitamente, ¿no? Y en Hechos 20:35, como hemos visto, Pablo recuerda que Jesús dijo que era mejor dar que recibir. Y por eso los ricos modéricos en Hechos son ricos que comparten. Y en la primera iglesia no hay pobres porque lo tienen todo en común, como dice en Hechos 2:44, 45. Y el pecado original, el primer pecado del que se habla en la iglesia, que como el pecado original en Génesis 3 provoca la muerte simbólicamente, es el pecado de Ananías y Zafira, que mienten para no tener que compartir. Y si mueren es para indicar simbólicamente que si no compartimos provocamos la muerte de los pobres y de los marginados. Y él también insiste, para que vean hasta qué punto este aspecto es fundamental para la iglesia de Lucas. Insiste en que Judas traiciona a Jesús por dinero, pero que eso no le dio la felicidad. Y en Mileto, como hemos visto, cuando se despide de los presbíteros de Éfeso, dice que él vivió de su trabajo para vivir pobre y compartiendo con los pobres. Por tanto, otro aspecto fundamental de la iglesia de Lucas, que el Papa actual insiste con razón mucho en ello, es una iglesia que da testimonio de la misericordia de Dios. Aparece en la actuación y en la enseñanza de Jesús. En Lucas 7, 36, 50, recuerden, es la mujer pecadora a la que Jesús la perdona porque ama mucho, mientras que el fariseo la ha despreciado. Y en el capítulo 15, una de las parábolas más maravillosas de Jesús es la del padre del hijo pródigo, que aunque el hijo no se lo merece, lo acoge con los brazos abiertos y hace una gran fiesta. Y en el capítulo 19, cuando Zaqueo pues da lo que tiene a los pobres, le dice la salvación ha llegado a esta casa. Y en el capítulo 22, 50, 51, cuando en Getsemaní un discípulo le corta la oreja a uno de los que ha ido a aprender a Jesús, Jesús en vez de alegrarse lo cura y dice que no hay que utilizar la violencia, y en el capítulo 23 muere perdonando a sus verdugos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Por eso, una frase que debió encontrar en la fuente Q, la fuente de palabras de Jesús, y que en Mateo dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, Lucas dice, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:36. Y ya hemos visto las parábolas de la misericordia del capítulo 15, y él insiste mucho en el capítulo 5, versículo 32, siguiendo a Marcos, que Jesús no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Por eso come con ellos. Y para que se vea hasta qué punto Jesús es misericordioso, en todos los evangelios, solo Lucas señala
que Jesús lloró por la suerte terrible que va a correr Jerusalén, pues no ha sabido reconocer en Jesús a Dios que viene a salvarla. Y cuando Juan Bautista predica las amenazas porque el pueblo no es fiel, él a esas amenazas que aparece tanto en Marcos como en Mateo en boca de Juan Bautista, él añade también que Juan Bautista habla de la salvación, Lucas 3:6, que se va a acercar con el Mesías. Y tiene, por tanto, interés también en que en la Iglesia se superen los juicios que podamos tener frente a los demás. Fíjense que 2 samaritanos son modelos de amor al prójimo. El leproso, que es el único de los 10 curados que vuelve y dice los demás dónde están, y la parábola del buen samaritano. Los sacerdotes y levitas quedan fatales, judíos, en cambio el samaritano es alabado por esa misericordia que tiene. Por tanto, no hay que tener prejuicios dentro de la Iglesia, porque las obras muestran si uno de verdad se ha abierto a la acción del Espíritu Santo, se pone o no se ha abierto a ella. Por eso es una Iglesia en la que se insiste que hay que perdonar y que hay que arrepentirse, ¿no? En 5:32 dice que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, y él añade al texto de Marcos para que se conviertan. Y ya en el Benedictus, recuerden que Zacarías habla del perdón de los pecados y perdón se subraya también en la mujer pecadora a la que Jesús perdona. Y por eso en el Evangelio de Lucas hay una inclusión entre la conversión que pide Juan Bautista a sus oyentes y el encargo del resucitado a los apóstoles, que les dice que anuncien el perdón de los pecados. Por eso es un tema de la misión de los discípulos en los hechos de los apóstoles. Y él tiene mucho interés en dar esperanza a los pecadores. Pedro se reconoce pecador y falla, pero Jesús, que es amigo de los pecadores, lo mirará y Pedro se arrepentirá y será reconciliado por el amor de Jesús, que se lo mira cuando lo ha negado en la pasión. Y por tanto, Jesús se sitúa más allá de las convenciones sociales normales y de la tradición religiosa. El samaritano es una buena persona, la higuera estéril no hay que arrancarla, no sea que pueda dar fruto, hay que cuidar a ver si se logra que dé fruto, y el juez inició avisa de que hay que cambiar, ¿no? También quiero insistir, ya para ir terminando, porque me he alargado mucho, que es una iglesia que confiesa que Jesús es el Salvador. El título de Salvador en los sinópticos solo lo pone Lucas, ¿no? Y en los Hechos de los Apóstoles 2:47, cuando habla de las personas creyentes, dice que son los que se van a salvar, ¿no? Y Pedro insiste en que la salvación no hay, si no es en Jesús, no hay salvación en ningún otro, ¿no? Y le piden a Cornelio que mande buscar a Pedro, porque te dirá palabras por las que seréis salvados tú y tu casa. Por ello, los primeros cristianos reciben el encargo de llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Y el carcelero de Filipos pregunta qué tiene que hacer para salvarse. Y Pablo responde: cree en el Señor Jesucristo y te salvarás tú y tu casa. Por tanto, la salvación es una buena noticia y eso es lo que ha venido a traer Jesús y que la Iglesia debe encarnar en su vida, salvarnos del pecado y de las consecuencias negativas que proceden del pecado. Y otro aspecto ya fundamental, ¿no?, con el que quiero acabar, es que la Iglesia de Lucas, por tanto una buena iglesia que quiera ser fiel al mensaje de Lucas, es una iglesia misionera, ¿no? Desde el comienzo, tanto los apóstoles primero como los discípulos helenistas después y finalmente Pablo dedican toda su vida a misionar, a crear comunidades. Por tanto, es una iglesia que sale
de sí misma para ir a los demás y comunicarles la buena noticia de la salvación que se obtiene si uno se deja llevar por el Espíritu de Jesús y vive como Jesús nos enseñó a vivir. Por eso los Hechos de los Apóstoles nos cuentan cómo desde Jerusalén se va extendiendo la buena noticia que lleva a que se creen iglesias cristianas, sale de Jerusalén, pasa por Samaria, la costa mediterránea, Fenicia, Chipre, Antioquía, Asia Menor, Macedonia y Acaya en Europa y acaba en Roma, para que se vea que la iglesia es esencialmente misionera. Pero Pablo se dirige a los paganos solo cuando los judíos se cierran. Por eso les dice Pablo les dijo, con razón dijo el Espíritu Santo a sus antepasados por medio del profeta Isaías, ve a este pueblo y diles, oirán, pero no entenderán, mirarán, pero no verán, porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han endurecido sus oídos para no ver con sus oídos, ni oír con sus oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los sane. Sepan, pues, que esa salvación de Dios ha sido ofrecida a los paganos. Ellos sí escucharán. Por tanto, para que se vea la continuidad con el Antiguo Testamento y que Dios es fiel a sus promesas, Lucas hace que Pablo vaya primero a los judíos, pero cuando los judíos se cierran, cosa que ya había pasado con el profeta Isaías y en la vocación de Isaías 6:9 Dios se lo anuncia al profeta, vuelve a pasar ahora con el cristianismo y por eso ahora la iglesia de Jerusalén judía se ha cerrado y los judíos no han querido como pueblo convertirse, aunque se confía que un día también se convertirán, como lo dirá Pablo. Pero primero va para cumplir el Antiguo Testamento a los judíos, si ellos no aceptan, entonces, como había anunciado en la parábola de los pérfidos viñadores, que también tiene Lucas en su Evangelio, si matan al hijo y se cierran a él, entonces se les quitará la viña y se dará la viña a un pueblo que sí que cumpla la voluntad de Dios. Por tanto, como ven, él ha escrito esto porque tiene mucho interés, y este punto es muy importante, en que la manera como se es fiel al Espíritu Santo con garantía y por tanto se tenga criterios adecuados para discernir si efectivamente uno es fiel a Jesús y por tanto es una iglesia que merezca el nombre de cristiana, es recuperar la vida de Jesús, como hizo Marcos, que le llevó a la muerte y la resurrección. Por eso el Evangelio es lo fundamental para poder discernir luego en los Hechos de los Apóstoles si el Espíritu que guía a la Iglesia efectivamente es el Espíritu de Jesús. Porque en el prólogo, con eso termino esa introducción, así empieza Lucas su Evangelio. Ya que muchos se han propuesto componer un relato de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, según nos lo transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado cuidadosamente todo lo sucedido desde el principio, ha investigado, escribirte una exposición ordenada, ilustre Teófilo, para que llegues a comprender la autenticidad de las enseñanzas que has recibido. Por tanto, si queremos ser una iglesia cristiana que merezca auténticamente el nombre de cristiana, hemos de tomar el Evangelio como punto de referencia para poder discernir si nos dejamos llevar efectivamente por el Espíritu de Jesús o por otros espíritus que no nos dejan ser fieles al proyecto de Jesús. Y como todo líder de una iglesia cristiana, él está pensando en su iglesia concreta, pone aquellos acentos que le parecen más importantes. El gran problema que tiene la iglesia de Lucas es la riqueza, y que la riqueza no le deje ser fiel al proyecto del reino de Dios, un mundo en el que no hay pobres, porque compartimos, como la primera iglesia, que no tenía pobres,
porque compartían. Por eso, en lo que más insiste, a diferencia de otros evangelistas, que no lo niegan, pero no insisten tanto, el evangelista Lucas o Iglesia, es en la opción por los pobres y en la importancia que tiene esta solidaridad con los pobres y ese poner como proyecto fundamental de la Iglesia el reinado de Dios, que implica, insisto, ese compartir y ese trabajar por construir un mundo solidario y fraternal en el que no haya pobres, porque todos compartimos. Por tanto, como ven, este evangelio es muy semejante al de Marcos, pero como tiene otros problemas, ya pone acentos distintos que ayuden a la comunidad a vivir el proyecto de Jesús. Bien, he ido muy rápido, por tanto, puede que ahora tengan preguntas, observaciones o inquietudes que nos ayuden a comprender mejor. Siento haber ido tan rápido, a lo mejor les costará, pero como dentro de unos días lo publicarán, lo podrán ver tranquilamente, leer los textos que les pongo allí y espero que entonces les quedará más claro lo que les he querido comunicar. Muchas gracias por su atención y paciencia y ahora ustedes tienen la palabra. Muchas gracias, Xavier, muchas gracias. Recordad a todos que Xavier Alegre puntualmente nos envía 1 o 2 días antes esta presentación por email y que ya consta publicada en nuestra web, por lo tanto que si alguien desea seguirla con atención, ahí puede disponer de ella. Efectivamente, en un día o dos, quizá esta noche misma podamos conseguir ya la edición de este vídeo, porque eso es lo que nos está ocurriendo. Xavier, no es que hable rápido, es que para ir desmenuzando esta densidad, pues hace falta oír y reoír. Por lo tanto, agradecerte que pueda estar en una sesión y que podamos ir a fondo. Están ya abiertos los micrófonos, con lo cual preguntas y demás, cada uno voluntariamente abre y Xavier Alegre seguro que nos atenderá. Adelante y gracias, Xavier. Por nada. Hay algún fallo a veces en el PDF que te he enviado, pero ya lo he corregido en el texto que he puesto en la pantalla. Por tanto, si alguna cita alguna vez dice, uy, no dice lo que pone, miren el texto que yo he utilizado y les quedará claro. Bien, ¿alguna pregunta, alguna cuestión, alguna inquietud? Pueden también indicar dificultades. Sí, Domingo. Sí, yo me gustaría hacer 2 apreciaciones sobre lo que has dicho. Uno es que los conflictos entre las diferentes maneras de, bueno, pues de llevar a la práctica las diferentes teologías en sus pequeñas apreciaciones de interpretación y tal, que eso, pues bueno, se ha repetido a lo largo de toda la historia. Sí. Porque cuando hablas de cualquiera de hablas de las iglesias de Pablo, las iglesias de Lucas, y ves ahí matices donde unos tiran más hacia su propio terreno, otros que quieren jugar de otra manera. Quiero decir que es algo que hoy en día también se da, los distintos carismas y las distintas maneras de interpretación, ¿no? Sí. Es algo que he apreciado. Y la segunda cuestión, también rápida, es que si hoy hiciéramos un examen sobre los criterios que has señalado que tenía la Iglesia de Lucas, criterios para discernir y poder definir a una iglesia como cristiana, pues no sé si se sacaría un raspadito en un 3,5 o en un 4, quiero decir, sobre 10, ¿no? Porque, claro, la fidelidad a Jesús de Nazaret, la fidelidad a las raíces judías, el Espíritu hace nacer a la Iglesia y el Espíritu es el que dirige a la Iglesia. Pues bueno, hoy se está más en los términos de poder, en términos más políticos, más de cómo lo hacemos, cómo nos lo manejamos, qué criterios tenemos, que no en esos principios que podían definirnos como una iglesia realmente cristiana, ¿no? Sí. 2 cosas que me parecen muy importantes. Una,
es verdad lo que has subrayado, ¿no? Que las iglesias cristianas son plurales desde el inicio y que son unas, mantienen la unidad, pero respetan la pluralidad. Por tanto, yo pienso que toda iglesia, una cosa que tenemos que hacer todos, es una cura de humildad. No creernos que nosotros somos los mejores y que ya lo sabemos todo, ¿no? Uno ha de seguir su conciencia y, evidentemente, ha de interpretar el Evangelio de acuerdo con los que forman la iglesia con él y procurar vivirla y encarnarla en su vida. Pero ojo con juzgar a los demás fácilmente. Por tanto, a mí me parece un escándalo y totalmente inaceptable la división de las iglesias. Porque el Concilio Vaticano II ya lo intentó un poco cuando habló de que la Iglesia subsiste en la Iglesia Católica. No, ya no dijo que solo la Iglesia Católica era Iglesia. Cuando dice subsiste, significa que puede subsistir en otras iglesias. Entonces, si subsiste en otras iglesias, ¿por qué nos negamos la comunión? Si a veces entre los católicos hay más diferencias que entre yo y según qué evangélico u ortodoxo. ¿Me explico? Por tanto, el negarnos la comunión por razones dogmáticas me parece que es no haber comprendido adecuadamente lo que dice el Nuevo Testamento sobre la unidad, pero también pluralidad de las iglesias. Y toda iglesia se ha de preguntar continuamente si es fiel o no, como muy bien ha señalado. Lo segundo es verdad, no damos la talla. ¿Quién puede decir que da la talla? Pero Lucas es bonito que a la vez que dice eso, ¿no? Dice también que Dios es misericordioso. Y por tanto, diríamos, yo pienso que es verdad, no hemos de ser humildes y hemos de reconocer que fallamos, pero no desanimar, ¿no? Porque la misericordia de Dios, para Dios todo es posible, decía San Marcos, ¿no? Pues también es posible que algún día nos logre ser más fieles a nuestra misión cristiana. Pero en todo caso, ese aspecto de la misericordia que, como he dicho, el Papa actual insiste, es fundamental en la Iglesia. Por eso ya les dije una vez que eso de excluir a los divorciados que se han vuelto a casar de la comunión, cosa que a Mateo le hubiera dado un ataque al corazón si lo hubiera visto, a Jesús también, porque no somos quienes para juzgar a los demás, ¿no? Y hay que respetar, ¿no? Jesús, la Eucaristía es continuación de las comidas de Jesús, y Jesús no comía solo con los que se creían buenos, ¿no? Precisamente los que se creían buenos como el fariseo son un mal modelo de cristiano, ¿no? Si pensamos, yo sí que puedo ir a comulgar porque yo soy bueno, no sé por qué decimos antes de ir a comulgar, Señor, yo no soy digno, si no nos lo creemos. Si nos lo creemos, ¿quién soy yo que no soy digno para ir a comulgar? Y sin embargo, me fío de la misericordia de Dios para decirle a alguien que él o ella no, ¿no? Eso hay que dejarlo. El juicio hay que dejarlo en manos de Dios. Sí que hay que decir lo que nos parece que son valores fundamentales. Y yo cuando vi a Putin en la Eucaristía en la Pascua me dio un vuelco el corazón, ¿no? Pero es porque, claro, una guerra es algo que es horroroso, ¿no? No es que los americanos sean mejores, pero también condené la guerra de Irak, ¿no? Pero por un divorciado que se ha vuelto a casar, condenarle y decir que no puede compartir la Eucaristía, ni que fuera cizaña, que no soy quien para decirlo, Jesús dice que no la arranque, según el Evangelio de Pedro. Y en Lucas está claro que Dios es sumamente misericordioso, ¿no? Por tanto, diríamos, una iglesia que no dé testimonio de la misericordia de Dios en su modo de tratar a los demás, ese Papa sí que lo intenta, eso pues no sería una iglesia que merezca el nombre de cristiana. Gracias por tu aportación. ¿Quién más quiere intervenir? Decir algo. Sí, respecto de este aspecto, sí que siempre me ha parecido un tic autoritario, el hecho de retirar la comunión a alguien. Es Jesús quien nos da la comunión. Sí. No es la Iglesia quien la da, es Sí. Jesús. Sí. La Iglesia es el medio Sí. el medio por el cual nos llega a los demás, ¿no? Pero es Jesús, entonces, ¿por qué la Iglesia intermediaria
impide. Eso es un tic claramente autoritario, ¿no? Autoarrogarse lo que corresponde a Dios o a Cristo y, por lo tanto, en ese sentido erróneo. Por otro lado, lo de los divorciados, esto es otro tema, que algún día quizá podremos tratar. Pero yo tengo la sensación que el texto al que podemos hacer referencia cuando la Iglesia condena el divorcio es aquel de lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, creo. No sé si hay algún otro texto más en el que se pueda solidificar, digamos, esta negativa doctrinal contra el divorcio. Yo lo que creo que Dios nunca diría, y Jesús por supuesto tampoco, nunca diría, si tú no eres feliz con esa persona, si esa persona te maltrata, pisa tu dignidad, no puedes estar un día más con ella o con él, ¿no? Eso es lo que diría. Otra cosa era el sentido del repudio, ¿no? Cuando alguien abandonaba a una mujer, creo entender, esa mujer quedaba casi apartada del mundo, abandonada, sin sustento y por lo tanto o acababa en la prostitución o acababa casi moribunda, ¿no? Muerta de hambre. Entonces sí que ahí digamos que la doctrina judía decía no dejes, no hagas eso. No partas lo que. Pero en este sentido, no un matrimonio que porque lo que fuere se equivocaron en la elección o porque las personas a veces cambian, pues no tenga más futuro. No es mi caso, ni mucho menos, ni lo deseo, estoy muy bien casado. Pero, bueno, puede haber personas que les ocurra eso. A ese drama, ¿vamos a añadir ese otro drama? Sí, ya expliqué cuando vimos ese texto, parece que en Marcos, que la ley del divorcio en el Antiguo Testamento marginaba a la mujer, solo el marido podía pedirlo. Y es evidente que la unión en el matrimonio es un ideal que Jesús promueve, que pareja que se enamora no quiere, ¿no? Pero otra cosa es que uno tenga un ideal y luego lo pueda cumplir. Lo que es incoherente es que pongamos solo la fidelidad al matrimonio como una norma absoluta y en cambio cuando dice que si quiero seguir a Jesús lo de lo que tengo a los pobres y no lo hago, no pasa nada, ¿no? O sea, en según qué cosas somos sumamente estrictos y en otras que son mucho más claras, que tienen que ver con los pobres, con los marginados, con el sufrimiento, etcétera, en eso interpretamos fácilmente. Y luego una segunda cosa que yo digo siempre en mi comunidad, no vamos a comulgar porque somos buenos, sino para que lo podamos ser. La Eucaristía no es un mérito, la Eucaristía es un don que nos invita a su mesa. No fue a comer con Zaqueo porque se había arrepentido antes y había pedido perdón por lo que había robado, sino que comiendo con Jesús toma conciencia del amor misericordioso de Jesús y entonces es capaz de dar lo que tiene, ¿no? Por tanto, yo pienso que la ley nunca se ha de tomar al pie de la letra legalistamente, ¿no? Porque sería tomar un texto fuera de contexto, con lo cual lo convertiríamos en pretexto. Pero afirmar que el amor, el ideal es que no se rompa, yo creo que no hay ninguna pareja que se quiera de verdad que no lo piense, ¿no? Pero una cosa es el ideal, y los ideales cristianos son muy importantes, pero otra cosa es si luego la realidad de la vida te obliga a tocar de pies en el suelo y buscar alternativas menos malas a una situación que si se perpetúa crearía muchos problemas, sobre todo a las mujeres. Sí, Sadurní, m'alegro de veure. Sí. Igualment. Yo quisiera saber si el texto de Lucas, aquello de Hechos 2:44, no tenían nada en común, no había ningún pobre, etcétera, etcétera. ¿Todo esto refleja la utopía de la vida cristiana o era un retrato de la realidad? Probablemente refleja la utopía de la vida cristiana, porque si sigues leyendo, verás que luego a continuación se alaba a José porque ha dado lo que tenía a los pobres. Hombre, si se lo hace todo el mundo, no hay por qué alabarlo. Por tanto, los resúmenes tanto
2.40 y 2.47 como 4.32, 35, que habla de eso, son resúmenes que ponen el ideal cristiano, ¿no? La meta. Probablemente puede que al comienzo, cuando eran muy pocos, pero eso no lo sabemos seguro, porque tanto lo diría si fue así, como si lo pone como ideal, ¿no? Por tanto, no podemos decir con certeza si efectivamente fue así, que es posible que el contacto inmediato con Jesús les impactara tanto que al comienzo fueran capaces de ser tan radicales. Cuando eran pocos, eran muy cercanos a Jesús y a los discípulos que después de la cura de humildad que representó su fallo en la pasión y el perdón que les dio el resucitado, supongo que serían mucho más capaces de ser consecuentes, ¿no?, con lo que creían y de contagiarlo. Por tanto, es posible, pero no, si fue posible, no duraría mucho tiempo, porque como Dios respeta la libertad, en cuanto crecen las comunidades, fácilmente entra evidentemente el egoísmo y el pecado. Y eso hay que saberlo. Es que si reflejara la realidad, te entra un complejo de inferioridad. Sí, no, bueno. También me entra complejo cuando veo jugar a Messi en sus buenos tiempos, y sin embargo me gustaba jugar a fútbol, no pasa nada, ¿no? Muchas gracias. Pues nada. ¿Alguien más? Apocalipsis 8.1. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo un silencio como de media hora. Ana, dime, me alegro de verte. Sí, a ver, yo estoy esperando con anhelo cuando comparemos todos los evangelios y también digamos cómo sería una iglesia estupenda en este momento, ¿no? Porque estos comentarios, ¿no?, en este resumen que queremos hacer, no me acuerdo bien, pero es al final del curso, ¿no? Sí, en junio. En junio, ¿no? Que Sí. diremos que cómo sería la iglesia actualmente, ¿no? Sí. Claro, porque dentro de la diversidad, todas las iglesias tienen como pilares fundamentales que están, bueno, es como la intersección, ¿no?, de todos. Unos lo miran de una forma, otros lo miran de otra, pero sería chulo, ¿no? Bueno, chulo, seguro que tú lo harás estupendamente, la intersección de todo, ¿no? Y cuál sería el ideal. Hoy me ha llamado un poquito la atención porque lo has dicho, que a lo mejor se sale un poco de la temática, pero me ha llamado un poco la atención porque has dicho en varias ocasiones diciendo que Pablo era como más modernito y se alejaba más de los judíos, que Lucas seguía más a Pedro y a Marcos y intentaba ser como más moderado. Más moderado. Entonces, te quería preguntar, que lo ha repetido varias veces, tanto con Pablo, tanto con, bueno, en todos los evangelios, ¿cuál era la relación con el pueblo judío en aquel momento, ¿no? Sí, probablemente era mala, en general. No se puede Sí. hablar judíos como los cristianos, somos muy plurales. Sí, y ellos también tienen Sí. muchas variedades. Pero claro, el hecho de que salieran del mundo judío, tuvieran como fuente de inspiración el Antiguo Testamento, porque no había otra Biblia para los cristianos de aquella época, y sin embargo lo interpretaran de una manera tan abierta, pues eso tenía que crear problemas a los judíos más estrictos. De hecho, en Yamnia, pues más o menos por la época de Lucas, ya expulsan a los cristianos de la sinagoga porque consideran que la interpretación que hacen del Antiguo Testamento, que es el núcleo de la fe judía, deforma, según ellos, el Antiguo Testamento, y sobre todo cuestiona la identidad judía, que quedaba configurada fundamentalmente por la circuncisión, las normas de pureza cultural, el sábado. El templo ya ha dejado de existir, pero antes era también el templo. Entonces, por lo que se ve en Juan, ya lo veremos cuando estudiemos a Juan, Juan ya hace alusión al hecho de que es una comunidad judeo-cristiana abierta, que han sido expulsados de la sinagoga.
Por tanto, en muchos lugares probablemente había muchos conflictos. Hay muchas personas que piensan que cuando Claudio, el emperador, expulsó a los judíos de Roma porque dice Suetonio, impulsore Cresto asidue tumultuantes, impulsado por un tal Cristo, hacían mucho tumulto a menudo, probablemente lo hizo porque había judeocristianos y judíos que tenían conflictos entre ellos, y para resolver el conflicto Claudio hizo lo que hacía mi abuela con mis hermanos y conmigo cuando nos peleábamos, cada uno en una habitación, y así ya se acababa el conflicto. Pues esto es probablemente lo que debió pasar, ¿no? Porque claro, si no se hubieran hecho cristianos, entonces aceptar al cristianismo y ver que triunfa ha de ser muy duro, ¿no? Porque han salido de ellos, tienen su Biblia y encima gran éxito, y nosotros nada. Sí, seguro sí. que habría conflictos. Gracias. Por nada. ¿Alguna observación más? Sí, yo. Sí, díganme, Sodorní. Que a mí, ¿verdad?, me llama la atención esto, ¿verdad?, que dices que Lucas, en cierta manera, suaviza a Pablo, ¿verdad? Entonces, en la mentalidad occidental es o blanco o negro, o sí o no. Y ellos con qué libertad pues cambian un texto, ¿verdad?, que decía la cosa de otra forma. ¿Me explico? Sí, sí, porque claro, sí, como hemos dicho al comienzo, lo decía Domingo, el pluralismo es legítimo en la Iglesia, claro, él acepta que los paulinos sean tan radicales, pero piensa que la manera como las iglesias peterinas, y inicialmente también la de Jerusalén, también es legítimo, ¿no? En este sentido, yo diría, por ejemplo, que el Vaticano no hubiera tenido que cuestionar a las iglesias latinoamericanas con las comunidades de base de la teología latinoamericana. Ahora tampoco se puede obligar a la iglesia de Alemania que sea como una iglesia radical de base en Brasil, por ejemplo, ¿no? Por tanto, lo que muestra, pienso yo, y por eso se canonizaron los 4 evangelios y no se aceptó el intento de Taciano de hacer de los 4 evangelios un solo libro que se llamó Diatésaron, es para que cayéramos en la cuenta de eso, ¿no? Que Dios siempre es más grande, que todo lo que se recibe según la manera de ser del recipiente, y que si tenemos distintas culturas, distintas maneras de ser, etcétera, no hemos de ser fáciles en condenar lo que hace el otro. Uno ha de ver su conciencia y mirar qué es lo que él o ella cree que es más fiel a Jesús y procurar seguirlo, pero no juzgar sobre si los otros lo hacen bien o no. Cada uno ha de ver. El juicio hay que dejarlo a Dios, que nos ama y que nos conoce mucho mejor. Pero como Dios siempre es más grande y el proyecto es utópico y nos desborda totalmente, quizás lo que aparece en Lucas es que a lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Que el intento que hacen sus comunidades un poco más moderados, que sean de origen paulino, por seguir a Jesús, pues que es bueno, que es legítimo y que por tanto no hay que decir o todo o nada, ¿no? Eso de que la Iglesia no es un club de selectos y selectas, ¿no? La Iglesia es un club de pecadores y pecadoras, y por tanto diríamos, pero que tienen un gran ideal, que tienen el gran don de la fe y del Espíritu, y que en los 4 evangelios tienen muchas pistas para hacer un buen discernimiento, ¿no? Y ver para mí aquí qué es lo que yo creo que Dios me pide. Y por eso escriben toda una obra. La vida de Jesús que le llevó a la muerte y la resurrección. Esto sí que es inherente al ser cristiano. Una vida cristiana que no opte por los pobres, que no sea conflictiva en un mundo injusto, eso sí que no es. Eso es lo que hicieron los gnósticos. En el siglo II ya aparecen
toda una serie de evangelios que edulcoran el cristianismo, porque se queda un cristianismo más bien de tipo intelectual, interior, espiritualista, y eso evidentemente no crea conflicto ni con el Imperio Romano ni con el gobierno de turno que esté en la provincia del imperio en la que la comunidad está ubicada. Por tanto, yo pienso que es muy importante para la fe cristiana la humildad, la búsqueda, ¿no? Estamos siempre en camino. No hemos de decir fácilmente, yo ya sé todo, ¿no? Nos hemos de dejar interpelar no solo por los evangelios, sino por los signos de los tiempos, que van cambiando y que precisamente lo que muestra los 4 evangelios, y lo veremos más en Juan, que cuando cambia la situación, los acentos que se ponen son distintos, pero el aire de familia es el mismo. Por tanto, hay un aire de familia al que no se puede renunciar en el seguimiento de Jesús. Ahora, los matices pueden ser distintos y las capacidades, a mí me parece muy interesante la parábola de los talentos. Uno tiene 10, uno tiene 5 y otro tiene 1. No se le pide al de 1 que haga como 10, ni al de 5 que haga como 10. Cada uno ha de ver sus posibilidades, ¿no? Lo importante es que como comunidad nos ayudemos. Yo pienso sería interesante, ojalá seamos unos cuantos y el debate pueda ser interesante. Yo pienso que ese proyecto del Papa actual, de la sinodalidad, es muy importante porque es recuperar los orígenes de la Iglesia. La Iglesia Católica aquí ha hecho un proceso que no es fiel a los orígenes y por tanto el querer la sinodalidad es querer volver a los orígenes y a recuperar el papel de la comunidad. Más importante ser bautizado que ser sacerdote, ¿no? Sacerdocio es un servicio, una función. En cambio, la dignidad de ser hijo e hija de Dios es única y por tanto en la Iglesia no puede ser que haya clericalismo, patriarcalismo, ¿no? Porque eso va contra el proyecto cristiano. Y por tanto, ojalá seamos capaces de hacer una buena sinodalidad. Yo lo único miedo que tengo es que si al final ha de ser el sínodo de obispos el que decida, el sínodo de obispos no acepte según qué cosas que puedan venir de la base. Pero debería venir de la base. Javier, ¿y eso qué quiere hacer el Papa? ¿Qué es exactamente? El Papa ha caído en la cuenta de que hay, detrás, yo creo, de la pederastia, más que el celibato, está el clericalismo, está el patriarcalismo, el poder, ¿no? Que hace que oculten lo que pasa y por eso pudo ocurrir. Papa ha caído en la cuenta de que la estructura de la Iglesia, él lo dice, es demasiado clerical, es demasiado patriarcal y que hay que volver a recuperar los orígenes en donde lo importante era ser bautizado, ¿no? Y por tanto, que la función sacerdotal no ha de ser por encima de las demás y exclusiva y todopoderosa, porque eso no es lo que ya habéis visto que en los 3 evangelios que hemos visto y en la eclesiología de Pablo que vimos el segundo día, nada de esto se daba, ¿no? Por tanto, el Papa lo que quiere es que se vuelva a dar dignidad a los laicos, a las mujeres. Aquí a veces con las mujeres no acaba a veces de ser suficientemente claro a mi juicio. Pero sí que me parece muy importante que recuperemos la dignidad igual de todas y todos los cristianos. Que puede haber funciones distintas, pero son servicios. Sí, servicios. ¿Y esto lo quiere hacer? ¿Quién lo monta? ¿Quién está? Preguntando a la gente. Está interpelado todo el mundo a través de las parroquias y a través de los obispados. Se quiere recoger. Lo que pasa es que es un poco difícil. Sí. Yo creo que los laicos y laicas están demasiado habituados a ser ninguneados y por tanto los que son más críticos no confían que su aportación va a cambiar algo. Habrá que ver. ¿Y tú confías? ¿Tú eres de ellos? Yo soy, no sé, quisiera confiar, ¿no? Pero me da miedo, ¿no? Lo que pasa es que pero el Espíritu Santo a veces hace goles a la Iglesia.
¿Quién Sí. iba a decir que vendía Juan 23 cuando yo era jovencito, ¿no? Concilio Vino. Vaticano II. Sí, No, lo que pasa es que es un proyecto, bueno, yo que llevo proyectos, súper ambicioso, ¿no? Porque sí, es muy difícil desde las bases, ¿no? Que surja algo con una estructura jerárquica tan bestia, ¿no? sí, sí. Todo dependerá de la capacidad que tenga este Papa de lograr, empezando por él mismo, que efectivamente se tome mucho más en serio la aportación de la base. Ya lo dice como ideal, pero ahora hay que ver si somos capaces de encarnarlo, supuesto sobre todo el segundo milenio. Con Constantino ya empezó el declive de la Iglesia. Ahora he seleccionado, no sé si lo publicarán, para selecciones de teología, un artículo que ha aparecido en la revista de Roma, el Gregoriano, la revista de la Facultad de los Jesuitas en Roma, que muestra cómo fue evolucionando negativamente la Iglesia, primero con el emperador Constantino, pero sobre todo con el Papa Gregorio al comienzo del segundo milenio. Javier, ¿y esto nos lo podrías enviar? Sí, lo he escaneado, te enviaré el artículo. Es que a mí me interesa Sí. esto. Bueno, yo ya sabes que estoy aprendiendo mucho con tus cursos y que no es como, seguro que todos los que están aquí saben muchísimo más que yo, pero tengo ganas de ver esta evolución, ¿no? Porque a veces aprendes de las evoluciones, aunque volvemos Sí. a caer siempre en la misma piedra, ¿no? Te puedo enviar ese artículo, también lo puedo enviar a Som Cristians y se puede publicar de cara al debate, ¿no? Porque yo creo que sería interesante que el último día hagamos un debate. Yo creo, Xavier, que has hecho un buen resumen en este tramo final de la sesión de hoy y de algunas anteriores. Y ahora Ana nos está empujando a iniciar el debate de la próxima sesión. Que os invito a todos a poder estar. Será el viernes 17 de junio. Debate conclusivo, diálogos y reflexiones sobre las 5 sesiones que hemos tenido, este curso, interesantísimas. La primera, testimonios neotestamentarios. La segunda, la iglesia testimoniada por Pablo. La tercera, la iglesia testimoniada por Marcos. La cuarta, la testimoniada por Mateo. Y la de hoy, la testimoniada por Lucas y los Hechos de los Apóstoles en parte, ¿no? Por tanto, nos tenemos que encontrar el 17 de junio en la última sesión de estos encuentros bíblicos, donde habrá un debate a fondo que intentará responder, tal y como está en la web, 3 preguntas que Xavier Alegre nos propuso al inicio del curso. ¿Cuál fue el testimonio de las primeras comunidades cristianas que hemos estado trabajando todas estas sesiones? 2, ¿qué modelo de iglesia tenemos actualmente? Quizá no lo conozcamos del todo, analicemos bien. Y 3, ¿hacia qué iglesia de Jesús deberíamos caminar? Entonces yo creo que vamos a hacer una difusión importante de esta sesión, porque los viernes tarde pues estamos los que estamos, ¿no? Y aunque sabemos que después nuestros vídeos son muy visualizados, bueno, es interesante que haya gente en directo para poder debatir. Sí. Estamos también trabajando con Xavier Alegre. Quería proponerte alguna participación especial, como la de Hinojés, por ejemplo, que podría ayudarnos también a contribuir, porque está colaborando con el sínodo en Roma, o no lo sé. Ella está pendiente de que la contactemos, podríamos solicitarle su participación si puede y quiere, o bien simplemente abrirlo al público en general, porque creemos que este tema es muy interesante. Sí. Previamente a ese día, Som Cristians acaba el curso con un fórum. El fórum de este año está preparado para 3 ponencias, 3 invitados que están protagonizados por los siguientes: el sacerdote del Opus Dei, Josep Ignasi Sarañana, la abadesa benedictina de Montserrat, María del Mar Albajá, y el sacerdote jesuita Josep María Rambla. Y a ellos 3, la tarde del viernes 10 de junio, una semana antes, les queremos preguntar qué fe, qué iglesia y qué futuro. Y ahí lo haremos desde 3 visiones diferentes, pero sin duda cristianas y muy complementarias, ¿no? Dentro de un tiempo, el año que viene o el otro, queremos hacer ese mismo debate,
pero con representantes de diferentes iglesias no estrictamente católicas. Habrá un representante católico, obviamente, como no, bien, y todo nos tiene que ir ayudando a conformar laicos, como citaba Xavier, comprometidos, que tengamos nuestra formación, nuestra idea propia y también nuestra decisión de actuar, porque ciertamente yo creo que no hay peor clericalismo que aquel que el laico apuntala, y no hay pocos en nuestras comunidades. Es decir, a veces tenemos buenos sacerdotes o muy buenos que no pueden tirar adelante suficientemente porque el laicado no se compromete con eso. Es muy fácil que critiquemos a la institución eclesial y nos apuntamos todos porque queremos a la Iglesia y la conocemos tanto que sabemos de sus defectos, ¿no? Pero también cuando apuntamos a la Iglesia, ¿verdad? Que él decía, hay 3 dedos que también te apuntan a ti. ¿Qué haces tú como laico, ¿no? Yo creo que hay un gran camino que tenemos que haber recorrido ya desde el concilio. Quiera uno la jerarquía, es una cuestión de voluntad de los laicos. Y aquí no siempre hay esa voluntad. Bueno, estos encuentros nos han de ayudar, ¿no? Muy bien. Oye, no queremos robarte más tiempo. No, yo lo haré desde El Salvador, porque el martes me voy a El Salvador a dar un curso sobre la Carta a los Romanos en la UCA, pero desde allí me conectaré y sí que sería interesante que penséis. Yo te mandaré este artículo por si lo quieres poner en la web y a ti, Ana, te lo mandaré directamente. Yo lo enviaré a todos los inscritos del encuentro, de los encuentros teológicos. Por lo tanto, los que estamos aquí, seguro que lo vamos a recibir. Pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias a todos vosotros por estar hoy aquí. Un saludo y nos vemos el 17 de junio a las 7 horas, igualmente, hora de Barcelona. Un saludo, gracias. Hasta luego, chao. Dios, gracias.